hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, esa voz me agrada. Estamos bendecidos, gracias a Dios por una semana más que Dios nos ha permitido estar aquí. Yo sé que día tras día, semana tras semana, cada uno de nosotros pasamos circunstancias completamente diferentes, pero sin embargo yo puedo decir que Dios ha sido con ustedes porque los puedo ver. Amén, hemos alabado, hemos glorificado a Dios con un corazón humilde, dispuesto para servirle, y eso es su palabra, que Dios se agrada. Y es por eso que comienza a descender el Espíritu Santo, porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración genuina, es cuando el poder del Espíritu Santo comienza a descender. Amén. Gloria a Dios. Bueno, también gracias a Dios porque, bueno, estar aquí es un poco difícil. Empiezan los nervios, cuando comienzan a decir que vas a predicar, empiezan con que qué voy a predicar, qué voy a decir, qué no voy a decir. Pero saben, hay una enseñanza que Dios me ha dejado y que me ha realmente impactado en mi vida, que ha impactado todo lo que soy, me ha transformado por completo. ¿Saben? He visto en internet, ustedes pueden investigar, pueden buscar prédicas, y siempre hay prédicas de las que abundan mucho, son sobre la fe, sobre la oración, pero yo quiero hablar de una parte fundamental que es para la vida de un cristiano, que a veces olvidamos. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, que están de pie. A veces olvidamos esta parte pero tan esencial, tan importante, a tal grado que a veces ya no es importante para nuestras vidas, sino es vital para nuestras vidas, y a veces lo olvidamos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es esta palabra de Dios, este librito, que solamente para muchos puede ser un libro, yo lo puedo arrojar, no puede pasar nada. Yo lo puedo pisotear, lo puedo escupir, lo puedo romper, lo puedo quemar, y nada puede pasar, porque la palabra de Dios nos enseña que para los que hemos sido salvos es poder de Dios. Para los que no han sido salvos y no quieren nada con Dios, es locura, es una total locura lo que predicamos. Y en esta hora quiero llevarlos por medio de esta palabra, por la palabra de Dios, el por qué es importante para nuestras vidas, por qué es vital para nosotros el leer, el escudriñar la palabra de Dios, por qué no tenemos que descuidarla. Yo sé que también es fundamental la oración, el ayuno, pero son un complemento. Pero quiero llevarlos a la palabra de Dios, que incluso para mí ha sido el punto de partida para todo, para entender todo. ¿Por qué? Veremos porque algunos pequeños puntos acerca de por qué es importante la palabra de Dios. Vamos a comenzar a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias, te damos la honra y la gloria que solamente tú te mereces, oh Dios. En este momento, Señor, yo me despojo de mí mismo, de todo pensamiento mío propio, toda opinión propia, Señor, que no proviene de tu palabra, que no proviene de ti, Señor, que sea desechada en el nombre de Jesús, y que así como tú has bendecido mi vida por medio de esta enseñanza, Señor, pueda ser también de bendición para mis hermanos que están aquí y que nos están viendo. Solamente te pido, Señor, que seas tú respaldando tu palabra, Señor, que aquel corazón que llegue, Señor, dispuesto para recibir, Señor, pueda ser la bendición, Señor, para su vida, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra, Padre. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a ver un punto muy importante, y creo que de hecho es el número 1 que tengo. Lo podemos ver ahí en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver el primer punto del por qué la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, el primer punto es este. ¿Por qué la palabra de Dios es importante? Porque es inspirada por Dios. Es cierto, la Biblia nos muestra que fue escrita por hombres de carne y hueso, que cometen errores, que le fallaron a Dios,
pero el autor y consumador de esta palabra es Dios. Por eso es importante la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, viene del corazón del Padre esta palabra, y por eso es importante para nuestras vidas. Amén. Ok, ese es el punto número 1, inspirada por Dios. Sí, es cierto, es escrita por hombres, pero es inspirada por Dios. Dios fue el que decidió qué iba a estar escrito y qué no. Entonces lo que está aquí es perfecto, lo que está aquí es santo, es puro, porque viene de Dios, porque Dios es santo, Dios es puro. Ok, ese es el punto número 1. El punto número 2, vamos a ver. La palabra de Dios también nos marca aquí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos redarguye. ¿Y qué es redarguir? Estuve investigando un poquito y prácticamente, en otras palabras, lo que quiere decir redarguir es confrontarnos. La palabra de Dios nos confronta y a veces es muy doloroso cuando, no sé si les han pasado a ustedes que de repente comienzan a leer la Biblia y uno dice, Señor háblame, y queremos que Dios nos hable por sueños, queremos que Dios nos hable por revelación a través de algún hermano, pero a veces tan sencillo es que aquí está la voz de Dios. Simplemente con el abrir la palabra de Dios, Dios comienza a hablar y comienza a enseñarte. Y una de las cosas por las cuales es indispensable, es vital la palabra de Dios en nuestras vidas, es porque nos redarguye, nos confronta. Cuando estamos haciendo algo mal, yo me he metido a la palabra y de repente digo, Señor, úsame, pero el Señor me dice, espérate, no te puedo usar. ¿Pero por qué, Señor? Por esto, por esto y por esto. El Señor te presenta tu pecado enfrente de ti, no para hacerte sentir mal, no te confronta para que digas, sí es cierto, Señor mío, soy indigno y me voy y me escondo de ti. No, Él te confronta para que puedas ser limpiado, para que puedas ser, como dice aquí, corregido por la palabra de Dios y puedas ser sano en el nombre del Señor, espiritualmente hablando, y puedas ser libre. Amén. Entonces, hay una parte en la palabra de Dios, un ejemplo muy claro sobre donde yo veo la palabra de Dios redarguyendo el corazón de un hombre y corrigiéndolo a su vez. Muchos ya saben esta historia, la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. De ahí, ustedes creo que ya muchos conocen esas historias sobre David, en el momento en que sabemos quién fue David, fue el segundo rey de Israel. Sabemos que fue ungido por el profeta Samuel y sabemos mucha historia sobre David, pero este capítulo no lo voy a estar leyendo todo. Yo sé que ustedes en su casa lo pueden estar leyendo si gustan, pero en este capítulo muestra cuando el profeta Natán va y con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios que le muestra a Natán, comienza a redarguir y comienza a corregir a David, porque David estaba en pecado. No había cometido uno, había cometido varios pecados, y no solamente eso, sino aún los había ocultado, no los había declarado. Pero sin embargo, Dios usa a Natán, va y con respecto a la palabra que Dios le da a Natán, va y confronta a Samuel, y sabemos que le empieza a decir, había un rico, había un pobre, y comienza a compararle. Y David, ¿qué es lo que hace? David comienza a juzgar y dice, que muera, que pague. Pero sabes, el Señor le dijo, te he remitido tus pecados, no vas a morir. Y Dios hoy en día nos redarguye, nos confronta, nos corrige. Y muchas veces digo, Señor, gracias por tu misericordia, porque estamos bajo la ley de la gracia, Señor. Porque si realmente, Señor, tú me confrontaras como el tiempo antiguo, Señor, yo estuviera muerto, Dios, estuviera en el infierno clamando por ti, por misericordia. Pero como estamos bajo el tiempo de la gracia, Dios es bueno, es más que bueno. ¿Por qué? Porque nos confronta, nos corrige, pero para bien. Aún la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de malos para nosotros, sino de bien para nuestras vidas. Por eso es importante la lectura de la palabra, la escudriñanza de la palabra. ¿Por qué?
Porque cuando tú comienzas y quieres servir a Dios, quieres entender los misterios que muchos ven a los cristianos y dicen, es que están locos, no sé por qué lloran, por qué levantan sus manos. Al momento en que comienzas a leer la palabra, Dios te lo empieza a enseñar el porqué de las cosas. Comienzas a entender y decir, ahora entiendo por qué la oración, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué tengo que pedir perdón, por qué tengo que hacer esto, por qué no tengo que hacer esto, porque Dios te empieza a redarguir, te empieza a confrontar y te empieza a corregir. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios sigue diciendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios trae otros puntos más acerca del por qué la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cuando está en su casa lee la palabra de Dios o simplemente dice, bueno, pues ya como que me espero al domingo a que la lea por mí? Entonces, no es así. Sabemos que gracias a Dios hay pastores, hay quienes enseñan la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es para todos. Amén. Ok, la palabra de Dios dice también en Hebreos 4:2, perdón, es en Hebreos 4:2, donde parte otros puntos muy importantes del por qué la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. 4:12, perdón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no está muerta. ¿Sabe? Ya vimos en el punto número 1 que es inspirada por Dios. ¿Y Dios qué es? Es viva. Y vive en abundancia. Entonces, también la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabes? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos muestra que por medio de Jesús, por medio de Jehová, por medio del Espíritu Santo, traía vida a las personas. Aquellos ciegos en el Nuevo Testamento que necesitaban una esperanza, algo necesitaban, Jesús venía y les daba vida. Y además es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Como dice la palabra, no vuelve vacía. Trae un fruto, trae algo bueno para nuestras vidas. Por eso es viva y es eficaz. Y hay un ejemplo sobre, no sé si muchos recuerdan a María Magdalena, en Juan 8, capítulo 8, versículo del 3 a 11. Vemos una pequeña historia donde yo veo que Jesús mostró esa eficacia y mostró esa palabra de vida. ¿Por qué? Porque esa mujer, sabemos que los fariseos, los sacerdotes, aquellas personas que decían, es que yo soy santo, es que tú eres seguro, aquellas personas que se pensaban y creían que eran santos delante de Dios, encontraron a esta mujer en un pecado de adulterio, en el cual se decía antes que iban a ser apedreados, que iban a morir. Ella ya estaba destinada a morir, pero sabes, Jesús viene y le dice, tus pecados te son perdonados. Él le dice, ni siquiera yo te juzgo, ni siquiera yo te condeno. Incluso le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Sabemos esta historia, que Jesús es el que les dice, a ver, sí es cierto que muy valientes y muy santos, el que realmente sea santo, aviente la primera piedra. El que no tiene pecado ni mancha alguna, aviente la primera piedra. ¿Qué hicieron esos hombres? Guardaron sus piedritas, los tiraron y se fueron. ¿Por qué? Porque ahí entra la palabra, porque ellos sabían, y la palabra de Jesús en ese momento los redarguyó, los confrontó y dijeron, es cierto, no puedo tirar esa piedra. ¿Por qué? Porque hay pecado en mí, y no lo hicieron. Jesús se dirige a esta mujer, la levanta del suelo y la mira y le dice, yo no te juzgo. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y no solamente eso, sino simplemente le dice, vete. En otras palabras, eres libre. Has pasado de muerte a vida. Y ahora ve y no peques más. Entonces, por eso la palabra de Dios nos habla que es viva y eficaz. Y aparte, esa palabra viva la podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Ahí nos marca el por qué la palabra de Dios es viva. Amén, gloria a Dios.
el capítulo 8, versículo 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Aquí nos habla de vida. Aquí nos está diciendo no solamente de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y esta palabra salió de la boca de Dios. Por eso es viva. Amén. Por eso es viva. ¿Por qué? Porque salió de aquel que da vida, de aquel que nos diseñó. Tal vez cuando un carpintero se fabrica un mono o algo, solamente lo hace, pero no tiene vida. A lo mejor puede hacer un títere, y que hace un títere es controlado, pero no tiene vida. Pero a nosotros nos formó, y no solamente eso, sino nos dio un aliento de vida para nosotros. Por eso es vital para nosotros, porque es vida. Cuando más necesitamos, por así como de aquellos enfermos que necesitan oxígeno, cuando necesitas aire para respirar, es lo mismo que es la palabra, es vida. Y necesitamos vida para seguir viviendo. Amén. Eficaz. En Números 23, 19 nos habla acerca de la eficacia de la palabra. ¿Por qué es eficaz la palabra de Dios? Números capítulo 23, capítulo 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ahí está la eficacia de la palabra, de que Dios no es un hombre para mentir. De lo que Él dice y lo que está escrito en una palabra se cumple. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Amén. Él dijo: yo me voy a preparar esa morada celestial para ustedes, pero no quedan solos, quedan con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hoy en día. Por eso la palabra de Dios es eficaz, porque lo que Él dice se cumple. Sabemos que incluso, así como está escrito en este libro, el principio de la humanidad, el principio de esta tierra, así también está escrito el final de los tiempos. Y tal vez muchos dicen: no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Cuántos años y años y años diciendo lo mismo? Pero recordemos, la palabra dice: serán como los tiempos de Noé. ¿Cuántos años llevaba sin llover? Y la gente decía: pues es que no ha llovido. ¿Cómo estás loco? No va a llover. Lo mismo hoy. Predicas y le dices: es que Cristo viene pronto. No es cierto. Desde que yo tenía 5 años, ya tengo 30 años, 40 años, y he escuchado lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no veo que venga. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él va a venir pronto. Y si lo ha dicho, es porque lo va a cumplir, porque su palabra es eficaz para cumplir todo lo que Él ha dicho por medio de la palabra. Amén. Otro punto muy importante: el por qué debemos leer la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos, las intenciones del corazón del ser humano. Por eso necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos discierna, que nos escudriñe por dentro qué es lo que tenemos en realidad. Porque a veces queremos hacer algo, pero no lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos para nosotros mismos. Pero sin embargo, al momento en que tú comienzas a leer la palabra de Dios, te comienza a discernir y comienza a decir: es cierto, estoy mal, es cierto, quiero hacer lo mío, quiero hacer lo que la carne me pide, mas no las cosas del Espíritu Santo. Y hay una historia también en la palabra de Dios, que por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Espíritu Santo, son confrontadas dos personas. Está en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 10. También sabemos esta historia de Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran? Eran creyentes como tú y como yo, que creían en Dios, que creían en Jehová,
Y sabes, la palabra nos narra que ellos comenzaron a hacer un negocio, vendieron una de sus propiedades. La palabra de Dios no marca la cantidad exacta en la cual ellos lo vendieron. Pero, ¿qué fue el hecho que hicieron ellos? Ellos, en su corazón, en su mente, pensaron engañar. ¿Por qué? Porque van ante un discípulo y dicen, aquí está lo que hemos vendido, lo que hemos recaudado. Pero, ¿sabes? Me pongo a pensar, si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué, Dios? Ganamos tanto, podemos quedarnos con esto, o consultar a Dios para ver qué hacer con ello. Estoy seguro que Dios les hubiera dicho, da esto, lo que he puesto en tu corazón, y quédate con esto. Y hubiese sido diferente a que llegar y tratar de mentir por quedarte con algo. Tal vez en un principio fue, pues vamos a vender esto y lo donamos a la iglesia para que crezca la obra. Pero al momento de ver el dinero, al momento de ver la recompensa, dijeron, no, mejor hay que dar tanto y yo me quedo con tanto. Pero sabes, muchas veces hacemos eso. A veces decimos, quiero ofrendar, y digo, bueno, pues Dios me bendijo, pero pues doy 5 pesos, no pasa nada, es ofrenda. En el diezmo igual, a veces decimos, pues si doy poquito, doy tanto, no pasa nada, somos dados a eso. Pero sin embargo la palabra de Dios nos discierne y ve los pensamientos, nuestras intenciones, y es por ello que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla. ¿Por qué? Porque nos comienza a discernir, nos redarguye, nos corrige en amor. Amén. Ok, perfecto. Entonces ya vimos punto número 1, es inspirada por Dios. Punto número 2, es viva y eficaz. El punto número 3, nos confronta, nos corrige. Número 4, nos discierne lo que realmente tenemos por dentro. Aún recuerdo cuando veía acerca de discernir, recuerdo que una de las oraciones de David era, Señor, aún lo más profundo de mí, que no conozco ni siquiera yo mismo, que es oculto para mí. Y es cierto, a veces hay cosas en nosotros que no nos damos cuenta. Cuando de repente explota la bombita, empezamos a sacar todo. ¿Por qué? Porque había algo dentro de nosotros que no sabíamos que estaba ahí, que era malo, que era dañino para nosotros. Pero por medio de la palabra de Dios podemos estar a tiempo de decir, ¿sabes qué? Escudriño las Escrituras y me empieza a revelar en que estoy mal, para que me confronte, para que me corrija. Y punto número 5, el último, pero que me encanta y por eso dejé este punto al último. Dice la palabra de Dios, nos instruye en justicia. Amén. Día con día nos va a instruir. Es una enseñanza diaria. No es de que yo vine a los pies de Cristo, me convertí y ya Dios ya me instruyó. No, nos instruye día con día. ¿Y cómo nos va a instruir? Okay, por la enseñanza. La enseñanza para mí es la clave de todo. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza pudimos aprender y aprendí cada uno de estos puntos a través de la enseñanza. Y para mí la enseñanza se me quedó muy clavada en el corazón. ¿Por qué? Porque para mí es eso la palabra, te enseña cada uno de esos puntos que vimos, los enseña. Y no solamente eso, sino enseña absolutamente todo. Yo siempre que platico con personas de lo que es la palabra de Dios, de lo que significa para mí la palabra de Dios, les digo, es un libro universal. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas en tu matrimonio, acude a la Biblia y te va a enseñar cómo solucionar ese problema, qué tienes que hacer. Eres adolescente, estás pasando por cambios que tú dices, oye, ¿qué me está pasando? Ve a la palabra y te va a instruir cómo corregirte, cómo hacer las cosas debidamente. Aún en el trabajo, como ciudadano, te va a instruir, te va a enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña absolutamente todo, es universal, trae sobre valores, sobre ética, sobre honestidad, trae muchos puntos la palabra de Dios. Para mí ese es el punto más importante en la palabra de Dios, la enseñanza que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Y solamente saqué 3 puntos como ejemplos de lo que la palabra de Dios puede enseñar a tu vida. Número 1, oración.
La palabra de Dios te enseña cómo orar. Porque a veces he escuchado muchas predicaciones de que es que tienes que orar con fe, tienes que orar y para que tus problemas, y orar para esto y orar para aquello. Y a veces las personas por eso se frustran, porque dicen, es que yo escuché una predicación que me dijeron que orara a Dios para que Dios me sanara, para que Dios hiciera esto, y a veces no lo ven, pero la misma palabra te enseña que a veces oramos mal y que por eso no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, pedimos conforme a nuestras necesidades, pedimos conforme a nuestro yo. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña cómo orar. En Mateo 6:9, ahí está la oración modelo que Jesús hizo, lo que le llamamos el Padre Nuestro. No te lo dejó para que lo recitaras y lo dijeras de memoria, no, sino te dio un ejemplo claro de lo que tiene que contener tu oración, de lo que tiene que llevar tu oración. Una oración donde exalta, donde alaba primeramente a Dios, y no que llegues primero pidiéndole, sino exaltando el nombre de Dios. Amén. Eso es esa oración modelo. Aún cuando termina esta oración y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, nos enseña también cómo orar correctamente, porque Él, en su agonía, en ese momento de debilidad, de humanidad, Él termina con estas palabras diciendo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y por eso a veces yo aprendí por medio de la palabra que cada oración que hago delante de Dios, por más difícil que sea la situación, que no importa cómo sean las circunstancias que se estén rodeando, en el momento en que tú oras y terminas, siempre tienes que terminar con el Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo puedo decir, Señor, es que estoy enfermo, Señor, yo declaro sanidad y declaro sobre mi vida sanidad y la declaro otra vez, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando Él actúa y hace su voluntad es perfecta en nuestras vidas. Otra parte que me encanta de la Biblia acerca de la oración es Mateo capítulo 6, versículo 6. Nos muestra cómo debes de orar, porque recuerda que Jesús comparaba mucho a los fariseos, a los sacerdotes, que les decía, hipócritas, porque ustedes aman pararse en la esquina de las plazas, tal vez levantar sus manos y comenzar a orar y levantar la voz para que todos los vean y digan, wow, ese es su nombre de Dios, porque ora tanto y ora con una autoridad. Pero sabes, la verdadera oración y la mejor oración que marca la palabra de Dios es como te dice, cerrada la puerta en tu habitación. Esa es la mejor oración. Y yo, por medio de la enseñanza de Dios, entendí esto, que cuando yo comienzo a orar en lo secreto, que no comienzo a llegar con los pastores, ay pastores, pónganme a predicar porque yo estaba orando, y no, la palabra me enseña que por el árbol, por sus frutos se conoce. Así que en lo secreto Dios te va a recompensar en lo público. Se le fiel en lo secreto. Por eso me encanta esta palabra de la oración, de que dice, encerradito en tu aposento, cierra la puerta en silencio, donde nadie te ve, donde nadie te escucha. Ahí es donde debes de orar, donde tienes que humillarte ante Dios. Y aún la palabra, si quieren aprendernos de la oración, aquí está la palabra que va a enseñar que incluso hay diferentes oraciones, que no todas las oraciones son iguales. Amén. Entonces es un punto en el cual Dios nos enseña acerca de la oración. Así que si ya sabes que tal vez estás orando y no encuentras la respuesta, y dices, pues es que oro más y oro 5 horas al día y me puse en ayuno y oración y estoy orando y no pasa nada, vea la palabra, deja que te escudriñe, deja que te confronte, deja que te corrija si estás haciendo algo mal en esa oración, para que tu oración sea viva y eficaz también delante de Dios, y Dios la puede escuchar y puede hacer la obra. También me habla acerca y nos enseña el ayuno. En el Antiguo Testamento ya viene el ayuno, y me muestra, por ejemplo, David, cuando Natán le dice que no vas a morir, pero el bebé va a morir. ¿Qué es lo que hace David? Ayuna, se pone en ayuno.
Y es cierto, el ayunar nos sirve para eso, para alguna necesidad que estamos pasando, pero el ayunar también es marca de debilidad. ¿Debilidad a qué? A la carne, matar a la carne y dejar que el Espíritu fluya. Porque aún en el ayuno estás declarando la palabra que vimos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso es importante el ayunar. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña. En Mateo 17:21 nos habla sobre el ayuno, donde Jesús le dice a sus discípulos: de este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno a veces es importante para lograr victorias. A veces sí es importante, como dice, apretar un poquito, amarrar las tripas. ¿Para qué? Para que lo espiritual comience a brotar, la carne empiece a menguar y comiences a fluir en el Espíritu de Dios. Es lo que me enseña la palabra. Un tercer punto, la fe. Me enseña qué es la fe, de dónde proviene la fe y cómo se obtiene la fe, incluso cómo la pueden ser acrecentar. Porque muchos a veces cometemos el error de que escuchamos predicaciones y decimos: es que yo quiero fe. Y vienes a los pastores, vienes al anciano, vienes a todas partes a preguntar: ¿cómo puedes hacer crecer la fe? Pero la palabra de Dios te lo marca. ¿Qué es la fe? La Biblia nos enseña en Hebreos 11:1. Ya lo sabemos de memoria muchos. Después la fe, la certeza, la convicción de lo que no ves, de lo que esperas, tal vez no estás viendo, porque eso es la fe en Dios. Pero el mundo piensa así como piensan que son hijos de Dios, porque Dios los creó y la palabra dice no. Una parte es ser criatura de Dios, hechos por Dios, y otra cosa es ser hijos de Dios. Al igual que el mundo confunde la fe. Ellos piensan tener fe en Dios y no tienen fe en Dios. ¿Por qué? Porque de dónde proviene, en Efesios 2:8 nos marca de dónde proviene la fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? No ir al hermano, no ir a los pastores, sino la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es este libro. Este libro es el cual te va a hacer que tú creas en Dios. El cual no solamente tú creas en Dios, sino le creas a Dios. Es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Entonces, por eso es importante la palabra de Dios, porque nos enseña eso, de dónde proviene la palabra de Dios. La palabra de la fe, aún nos dice la palabra de Dios, que aparte de que viene por el oír, también nos dice que no es fe de nosotros, sino es un don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Es un regalo. Entonces, de ahí cuando digo, no entiendo. El mundo piensa y dice que tiene fe, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque niegan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no te embriagues, ellos se embriagan. Eso no es tener fe, porque estás haciendo un lado la palabra de Dios. Y es por eso que la fe viene por el oír. ¿Cómo se obtiene? Oyendo y haciendo la palabra de Dios. Y aún también me marca algo muy importante que me enseña sobre la fe. Va incluirlo y va conjunto con las obras. Porque he escuchado muchos decir: la fe mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. Pero la palabra de Dios también me enseña y dice que si la fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe también son muertas. ¿Qué me quiere decir esto? Y recordando sobre la fe, recordaba que, no recuerdo en qué lugar, escuchaba un predicador, no recuerdo si la pastora era un hermano, no recuerdo, pero recuerdo que él daba un testimonio y decía: le doy gracias a Dios y gloria a Dios porque Dios me sanó de la gastritis. Gloria a Dios. Y en un momento dice: pues gloria a Dios por lo que hizo, gloria a Dios por ello. Pero después empieza a
decir, pues ¿cómo siendo yo mexicano, cómo no voy a gozar del picante, de las salsas? Y yo dije, ay, espérame. Jesús confrontó a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces hacemos eso, tentamos a Dios. ¿Por qué? Porque es cierto, a veces pensamos que cuando nos entregamos a Cristo nos creemos un superhombre, un super humano, nos creemos tal vez Superman, que ya nada nos va a pasar, que nada nos va a afectar, que porque yo ya vine a los pies de Cristo, toda enfermedad se tiene que ir y ya no tengo que padecer enfermedades, ya ni siquiera tengo que sangrar, porque no, yo soy un ser espiritual y sabes, no. La Biblia me dice, sin obras, la fe es muerta. A veces tenemos que actuar primero con la fe puesta en Dios para que Dios obre. Sí, en ocasiones a lo mejor no va a haber nada que hacer, pero aún yo veo que siempre con la fe, siempre, no hay ningún momento en la cual la fe no venga acompañado de una obra, que es una obra, una acción. ¿Por qué? Porque tú podemos decir, bueno, a lo mejor solamente oramos, sí, pero ahí estás haciendo una obra. ¿Cuál es? Inclinar tus rodillas, abrir tus labios, comenzar a clamar. Esa es una acción, esa es una obra. Y acompañada de la fe es cuando comienzas a ver mover la mano de Dios. Es como ese ejemplo que siempre se dice: si tú pides un trabajo a Dios, si tú estás buscando un trabajo, que Dios te bendiga por un trabajo, pero sabes, solamente oras y te sientas en tu casa y dices, bueno Dios, pues espero que llegue el trabajo porque ya te lo estoy pidiendo, porque que llegue hasta más, ya ni a la puerta, sino que llegue a mi celular, al correo, que me diga, preséntate en tal fecha o estás contratado y ya no, hay una preparación, hay algo que tienes que hacer para que Dios obre. Entonces, es por ello que de verdad que la palabra de Dios ha sido vital para mi vida, porque todo esto me lo ha enseñado la palabra de Dios. Y podría mencionar muchas cosas más que Dios menciona en su palabra para nuestras vidas, para instruirnos en justicia, como cuál es el perdonar, el perdón, la honra hacia los padres, cómo comportarte en casa, cómo comportarte en el trabajo, donde quiera que estés. La palabra de Dios habla de siempre ser el mismo donde quiera que estés. Y muchos otros temas puede hablar la Biblia, actuales o no actuales. La Biblia, en serio, que yo me digo, me sorprendo porque todo lo puedo encontrar en la palabra de Dios, absolutamente todo. Si tienes una duda delante de Dios, lea la palabra. Y tal vez en el momento a lo mejor no lo vas a entender, porque muchas veces yo leía la palabra y a lo mejor le dicen, bueno, pues ya leí los evangelios, ya me sé todo Génesis, pero no sé nada más. Pero después comienza a redarguir la palabra, a confrontarte, es cuando comienzas a entender la palabra de Dios. Porque también recuerdo una ocasión cuando íbamos a predicar en el centro. Recuerdo que estábamos en Plaza de Armas y ese fue un punto muy importante para mí, porque fue cuando dije, tengo que ponerme las pilas en la palabra de Dios, porque estábamos predicando casi enfrente de la iglesia católica, el templo católico que está ahí, y recuerdo que un hombre pasando se acerca a nosotros y usando la palabra de Dios, diciendo, ¿por qué predican sobre la idolatría que está mal? Si la palabra de Dios me enseña que es buena, manches, ¿cómo que enseña que es buena? Y me llevó a la parte en el Antiguo Testamento donde Moisés, por medio de Dios, levanta en medio del campamento una escultura, una serpiente de algunos materiales, no los recuerdo exactamente cuáles eran, pero Dios me dice, levanta, hazlo. Y sabes, él me dice, entonces ahí estaban adorando. Y digo, no. Y yo sé como que al inicio fue, no sé, déjame consultarme, después te resuelvo. Y sabes, ese fue cuando comencé, dije, tengo que entrar más a la palabra, tengo que entrar. Y comencé, y a veces, en serio que a veces digo, es que no entiendo.
¿por qué pasa esto? No entiendo qué está diciendo la palabra de Dios. Pero cuando comienzas a decirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, y cada uno de estos puntos comienzas a ver que la palabra es viva, que a veces el único traductor real de esta palabra es el Espíritu Santo, porque a cada uno de aquellos que predican sobre la palabra es por medio del Espíritu Santo. Entonces yo investigando sobre ese tema dije, ya sé la respuesta. No era para adorar, era un símbolo de sanidad, simplemente de salvación, y solo eso. Yo sé, ahora entiendo que el escudriñar la palabra, que leer la palabra, que meterte la palabra es importante, y más aún en estos tiempos, porque otra enseñanza primordial para el cristiano es los últimos tiempos. Hay personas, pastores reconocidos mundialmente, no en su pueblo, no solamente en su ciudad, sino en todo el mundo, que he escuchado predicaciones y digo, wow, predican, o sea, conocermente la palabra de Dios, y se la saben y saben qué decir, pero el momento en que tú comienzas a ver todas las obras que comienza a hacer cada uno de ellos, dices, no, esos son los de los falsos profetas. ¿Y cómo te das cuenta? Por medio de la palabra de Dios, porque Dios te revela quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, y por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es vital para nosotros tener la palabra no solamente escrita aquí, sino escrita en nuestros corazones, y como dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Y sé que tal vez muchos que miran en las transmisiones, tal vez muchos que están iniciando, y me he encontrado a personas que dicen, es que pues bueno, acabo de entregar mi vida a Dios, ¿y qué sigue? Es que agarro la Biblia y no pasa nada, no entiendo. Y es cuando comienza a decir, ok, comienza a leer, no te des por vencido, sigue, y solamente verás que en su momento el Espíritu Santo va a venir y va a comenzar a revelar los secretos de la Biblia. No cualquiera entiende estos secretos, sino aquellos que están dispuestos a entenderlo. Entonces, solamente es una pequeña enseñanza, una pequeña reflexión para nuestras vidas, que realmente en lo particular para mí me ha servido mucho. Todo esto no lo saqué de internet, todo esto no lo saqué de la manga, no. O sea, fue algo que Dios puso en mi corazón sobre la palabra. ¿Por qué? Porque he escuchado sobre la fe, predicaciones sobre la oración, predicaciones sobre la abundancia, sobre la obediencia, sobre tantas cosas pero mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque realmente tienes que entenderlo por parte de la palabra de Dios, para que puedas comenzar a entender lo que otras personas están diciendo. Amén. Entonces, solamente es una pequeña reflexión que he traído, hermanos, que espero que sea de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mí, y que a partir de ahora realmente le tomemos más importancia a la palabra de Dios, para que en esos momentos, incluso de debilidad delante de Dios, podamos reconocer a través de la palabra de Dios y poder decir, somos más que vencedores, porque el poder de la palabra de Dios lo veo muy reflejado en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual el Satanás lo comienza a tentar, ¿cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra. Incluso Satanás, usando la palabra, la usaba. Pero Jesús sabía que era la palabra de Dios, era poder de Dios. Y aún la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y con ese poder de la palabra, Jesús venció a Satanás. Y con la palabra te das cuenta que no solamente lo venció una vez, sino lo venció una vez y para siempre. Que ahora está bajo tus pies. Y que cuando muchos dicen, es que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Cuando yo he visto personas, testimonios de personas que dicen, yo años era un adicto
a X sustancia, yo era adicto a esto, ¿sabes? Por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas, esas personas se convirtieron a Dios y convirtieron y transformaron su vida. Entonces es cuando yo digo, por eso es importante la palabra de Dios para nuestras vidas. Solamente para terminar, vamos a orar a Dios para que esta pequeña enseñanza pueda ser la bendición para aquellos que escucharon esta palabra, esta porción de la palabra, y que realmente aquellos que tal vez están confundidos, que tal vez se encuentran en alguna circunstancia, que ellos puedan ir a la palabra de Dios, donde encuentras vida, donde encuentras esperanza. Señor Jesús, una vez más delante de tu presencia nos presentamos para darte la gloria, para darte la honra. Gracias, Señor, porque por medio de esta escritura que tú nos dejaste, Padre, podemos contactarnos contigo, Dios, podemos tener fe en ti, Dios, podemos tener fe a lo que tú has dicho en cada una de estas porciones que tú has dejado en esta palabra, Dios. Solamente, Dios, dejamos esta enseñanza, Señor, delante de ti, Señor, que tú seas, Padre, realmente respaldando esta palabra, Señor, en los corazones de mis hermanos, en los corazones de aquellas personas, Señor, que tal vez hoy en día, Señor, son nuevas en el Evangelio, Señor, que tal vez no entienden muchas de las cosas por las cuales pasan, pero que sin embargo ellas puedan entender, Señor, que las respuestas se encuentran en tu palabra, Dios, en la Biblia, Dios, se encuentran ahí, Dios. Solamente los dejamos delante de ti, Señor, dejamos nuestras vidas, que jamás olvidemos, Señor, regresar siempre a las bases que están escritas en tu palabra, Señor, para que no venga el devorador y la lleve y la robe, Señor, para que no venga cualquier falso profeta, cualquier predicador y nos quiera impulsar el oído, Señor, y vayamos en pos de él, Señor, sino que, como dice tu palabra, podamos entender y diferenciar entre la voz del verdadero pastor de pastores y los que no son, los que tratan de serlo, Dios. Solamente dejamos esto en tus manos, Señor, que tu palabra sea activa en nuestras vidas, se active en nuestras vidas, provoque, Señor, que ese reino de los cielos, que es tu palabra, descienda sobre nuestras vidas y que podamos vivir conforme a lo que está escrito, Dios, como ciudadanos, como hijos, como padres, como trabajadores, como cualquier rol que estemos llevando en nuestras vidas, Dios, como incluso como miembros de alguna congregación, Señor, también, como líderes, como pastores, Señor, sea siempre tu palabra, Señor, siempre tu palabra y siempre tu palabra por medio, Señor. Te damos la gloria y te